Hola a todos, muy buenas noches, mi nombre es Pepe. Sean bienvenidos a esta hermosa noche de martes. Hoy es martes 18 de mayo del año 2021. Sean bienvenidos, vamos a iniciar hoy con nuestro estudio bíblico semanal. Como sabrán, transmitimos 3 veces por semana, martes a las 9 de la noche, viernes ahora a las 10:30 de la noche y todos los domingos a las 10 en punto de la noche. Y cada martes, desde hace un par de meses, hemos estado teniendo un estudio bíblico semanal. Podemos llamarle un pequeño devocional, donde cada martes hemos podido transmitir acerca de un capítulo diferente de la Escritura. Y hoy no es la excepción, hoy nos toca ver un nuevo capítulo de la palabra de Dios. Esta vez vamos a estudiar nuevamente el libro de Gálatas, pero esta vez vamos a enfocarnos en el capítulo 2. Recordarán que hace 2 semanas vimos Gálatas capítulo 1, la primera parte, Gálatas capítulo 1, la segunda parte, hace 8 días. Porque Gálatas capítulo 1 era un capítulo muy impresionante que no podíamos abarcarlo en una sola transmisión. Pero esta vez veo que el capítulo 2 sí lo podemos abarcar brevemente en una sola transmisión, por lo cual hoy vamos a tener todo el capítulo 2. Vamos a primero aclarar un par de puntos. En primer lugar, el capítulo 2 de Gálatas consta de 21 versículos y Pablo lo divide en dos partes. La primera ya venía siendo abarcada desde el capítulo 1, la cual Pablo titula El ministerio de Pablo, y esto es en el capítulo 2, versículos del 1 al 10, y la segunda parte Pablo la titula como Pablo reprende a Pedro en Antioquía, del versículo 11 al versículo 21. Un saludo y bendiciones a todos. Vamos a iniciar. Si tienen sus Biblias a la mano, vamos a iniciar leyendo rápidamente el capítulo. Si no tienen sus Biblias, no se preocupen, lo leeré a continuación. Dice la palabra de Dios en el capítulo 2 de Gálatas, versículo 1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese en vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Segunda parte, Pablo reprende a Pedro en Antioquía, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participan también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¡Guau!
Está impactante todo el capítulo 2 de Gálatas. Es un capítulo tan preciso y parece que, a pesar de que Pablo lo escribió hace más de 1500 años atrás, hoy en día esas palabras que a lo mejor en algún momento escribió a los judíos, escribió a los gentiles, escribió para tal sector de la iglesia, hoy en día todavía surgen y surten efecto en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos viviendo cosas similares a las que a lo mejor en ese momento Pablo vivió. En lo personal, cuando leí este capítulo 2 de Gálatas, me impactó mucho. O sea, por algo la Biblia dice en otra parte de la escritura que Dios es un Dios de paz y no de confusión. No hay confusión en la palabra de Dios, porque su palabra es verdad. Y aquí está en este capítulo 2 de Gálatas muchas verdades con las que muchos cristianos hoy en día batallan. Vamos a iniciar con la primera parte de este capítulo 2, que es el ministerio de Pablo. Vamos a ver en el versículo 4, lo que nos dice Pablo es que fue a Jerusalén y llevaba consigo a 2 hermanos, entre ellos llevaba a Tito, el cual era griego, y usualmente habían cristianos que tenían un poco retorcido el entendimiento, que obligaban a los gentiles a judaizar, o sea, a adoptar y a vivir las tradiciones y costumbres judías, como lo es la circuncisión o sus fiestas o ceremonias. Y dice, y con todo Tito, siendo griego, o sea, siendo gentil, no siendo judío, no lo obligaron a circuncidarse. Y dice el verso 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿Te suena familiar a lo que hoy en día podemos estar viviendo? Porque hoy en día hay falsos hermanos. Déjame decirte que no todo aquel que le dice a Dios Señor entrará en el reino de los cielos. No cualquiera que te dice hermano en Cristo, o no cualquiera que te dice soy cristiano verdaderamente lo es. Porque hoy en día, como en esta época, hay falsos hermanos metidos para espiar la congregación, para espiar a la iglesia, para espiar al cristiano, ver su libertad, ver qué hacen, ver qué no hacen, para espiar, dice Pablo, la libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿A poco no te has topado con alguna persona así? Que a lo mejor te pueda decir, es que tu falda te llega a medio fémur, entonces me tropieza. Por favor, ponte una falda que te llegue hasta los talones. Falsos hermanos que te quieren reducir a la esclavitud. No te estoy diciendo que te pongas una minifalda, no. Pero fíjate bien lo que dije, el ejemplo que te puse. Tu falda me tropieza porque te llega a la mitad del fémur y no te llega hasta los talones. ¿A poco no te has topado con personas así? ¿A poco no te has topado con personas que nada más te están viendo, falsos hermanos, para que tu libertad en Cristo ellos la reduzcan a esclavitud? Es muy cierto, amigo, que te dicen es que no hagas eso porque la verdad me tropieza y te reducen a esclavitud. Es que no comas carne porque me tropieza y te reducen a esclavitud. Pablo dice que esos son falsos hermanos, y fíjate lo que dice en el verso 5. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Ay, amado, es tan preciosa la escritura, tan sublime que nos muestra la verdad tal y como es. Tal y como es, no como el hombre quiere que sea, no como el hombre dice que sea, tal y como es. Tal y como es, amigo mío. Así de sencillo es la escritura. Así de sencillos son los mandatos de Dios. Que no hace falta inventarles o meterles de nuestra propia cosecha para poder entenderlos. ¿Sabes, amigo mío? Hay gente que hoy en día me tropieza esto, me tropieza esto de ti. La verdad es que pues tienes una sudadera más cara que la mía, entonces me tropieza que tengas una sudadera más cara que la mía. Y hay gente que confunde el amor al prójimo con el someterte a la esclavitud. Te voy a poner un ejemplo muy práctico, la verdad. Hay gente que hoy en día no es judía de nacimiento, ni de nacionalidad, ni de ningún tipo es judía, pero se quiere judaizar.
y por lo tanto no come carne. Y ve a su hermano en Cristo que está comiendo carne y le dice, no comas carne porque me tropieza. ¿Qué harías tú? ¿Dejarías de comer carne o seguirías comiendo carne? Te voy a ser sincero, yo no dejaría de comer carne. Es lo que hizo Pablo, a los cuales jamás accedimos a someternos. Ojo, si mi hermano me dijera me tropieza, ¿que hables con groserías? Ay, amigo, no, pues ya ni tropiezo es un pecado que hay en mi vida. Pero hay que diferenciar el amor al prójimo y el someterte a la esclavitud, como también diferenciar la libertad que tenemos en Cristo y el libertinaje, que es pecado. Y aquí Pablo nos dice en el verso 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese en nosotros. Para que la verdad del Evangelio permaneciese en nosotros. Amigo, jamás te sometas a mandamiento, ordenanza de un hombre. Jamás te sometas a mandamiento, ordenanza, ley impartida por un hombre. Si la Biblia no lo dice, es porque Dios no lo demanda de ti. Y no estoy hablando de que, como la Biblia dice que no es malo drogarse, me voy a drogar. No. Pero si la Biblia o Dios mismo no te está diciendo que es pecado, ¿por qué te vas a someter a lo que un hombre te dice? ¿Por qué vas a hacer lo que un hombre te va a ordenar? No te sometas, dice Pablo, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese en nosotros. Si, con todo respeto, si a mí ahorita alguien llega y me dice, oye, ¿comes carne, me tropieza? Con respeto, amigo mío, de la persona y de mi amado hermano en Cristo. Pero no voy a confundir el amor con reducirme a esclavitud cuando Cristo me ha dado libertad. Dice la palabra de Dios que en Cristo todos los alimentos son purificados y son limpios por medio de la oración. Lo que Dios limpió, no le llame el hombre impuro. ¿Sí me entiendes? Y ve también, hay otro detalle muy importante en el verso 6 que a lo mejor luego pasa desapercibido. Dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace excepción de personas. Esto es muy cierto, es sublime, hermano. Dios no hace excepción de personas. Seas alto o chaparro, seas hombre o seas mujer, seas delgadito o seas llenito, seas de piel blanca o de piel morena, no importa. Dios no hace acepción de personas. Como hoy en día es común que entre los cristianos tengan una idea errónea de la acepción de personas. A lo mejor como cristianos no hacemos acepción de personas, tratamos bien a todos, pero hoy en día, y más con lo que está aconteciendo a nivel internacional, suele pasar que los cristianos hacen acepción de personas. ¿En qué sentido? Lo que está pasando ahorita en Medio Oriente, amigo mío, Israel y Palestina, que es algo muy actual ahorita por lo que se está viviendo. ¿Cuánta gente publica en las redes sociales dentro de la comunidad cristiana una preferencia y una parcialidad sumamente notoria para la nación de Israel? Y sacan un salmo usado muy mal, en verdad. Si te pones a estudiar el salmo que dice, orad por la paz de Jerusalén, amigo, no podemos usar ese salmo para decir que Dios nos demanda orar en específico por Jerusalén. No, la verdad es que estudie ese salmo para que veas y no lo uses fuera de contexto. Es el único pasaje en la escritura que nos dice que oremos por Jerusalén y la gente lo está usando hoy en día como fuera de contexto. ¿Por qué no sacamos otros pasajes como cuando el Señor Jesús está en Jerusalén y dice, ¡ay de ti, Jerusalén! ¡Ay de ti, Betsaida! ¡Ay de ti! Porque matas a los profetas que te envío. ¿Cuántas veces, Jerusalén, quise recogerte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Esos pasajes no los están sacando hoy en día, amigo mío. Dios no hace excepción de personas, tanto israelíes como palestinos necesitan conocer verdaderamente a Cristo. Necesitan conocer verdaderamente el amor de Dios. Sí, dentro de la comunidad palestina o árabe hay mucho terrorismo. Sí, y con mayor razón necesitan conocer del amor de Cristo. No podemos agarrar una posición
de favoritismo para Israel en esta situación, porque tanto israelíes como palestinos son almas eternas por las que Cristo murió. Dios no hace acepción de personas, dice Gálatas 2:6. Dios no hace acepción de personas. Mexicano, israelí, ruso, chino, peruano, seas de donde seas, delante de los ojos de Dios, el verdadero pueblo de Dios es aquel que ha nacido de nuevo. Así de simple. Y me encanta cómo después Pablo empieza a mencionar que a él le fue dada la misión, la encomienda de predicar a los gentiles, mientras que a Pedro y a los otros discípulos la de predicar a los judíos. Y dice cómo hubo ese compañerismo, fíjate en el verso 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran figuras de autoridad en ese entonces en la iglesia, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. O sea, esos amados hermanos eran tan unidos que les dijeron, vayan. Les dieron señal, dice, señal de compañerismo. Eso es lo que debe de haber hoy en día en la iglesia. No división, compañerismo, apoyarnos mutuamente. Tú le vas a ir a predicar a los de la calle. Ah, perfecto, yo voy a ir a la cárcel, yo voy a ir al hospital. Esa es la relación que debe de haber dentro del cuerpo de Cristo. Y bueno, para terminar vamos a pasar al siguiente tema que Pablo nos muestra aquí en Gálatas capítulo 2, que es cuando Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Un breve resumen de lo que Pablo nos escribió, que cuando llegó a Antioquía reprendió a Pedro cara a cara porque era para condenar. ¿Por qué? Porque Pedro estaba en Antioquía y comía con los gentiles y disfrutaba de estar con los gentiles en esa libertad con Cristo. ¿Por qué? Porque Dios ya le había dado libertad a Pedro. Recordemos en el libro de los Hechos cómo vino esa éxtasis y Dios le enseñó unas cosas, que todos los animales son puros, todos los alimentos, y no solo eso, sino que también tenía que convivir con los gentiles y Dios llevó a Pedro a amar a un romano y a su familia romana. Entonces Pedro estaba en esa naturalidad, conviviendo con los gentiles, pero una vez que llegaron los judíos, Pedro inmediatamente se hizo hipócrita. Porque en cuanto llegaron los judíos, se hizo como que hacia un lado, se hizo como que yo no convivo con los gentiles, como para guardar su reputación, su nombre de judío y decir que no me vean conviviendo con gentiles. Una hipocresía total, a tal grado que no solo la hipocresía fue de Pedro, sino de todos los demás judíos que convivían normalmente como Cristo quería con los gentiles, y también Bernabé fue arrastrado por su hipocresía. Imagínate, hermano, imagínate. Pedro, que ya había sido lavado por la sangre del Señor, que era un pilar en la iglesia, que además predicaba tanto a judíos como a gentiles y que estaba naturalmente conviviendo con los gentiles, y en eso llegan unos judíos y Pedro, para guardar su reputación, como fúchila a los gentiles, como dice el verso 10, se apartaba porque tenía miedo, se retraía, o sea, no actuaba con normalidad, hipócrita. ¿Cuántos hoy así como Pedro? ¿Cuántos cristianos hay hoy en día así como Pedro? Que para guardar su reputación, que para guardar su nombre, que para guardar esto, que para guardar las apariencias, actúan de una manera que no son naturalmente. Hermano, de todo corazón, anhelo conocerlos a cada uno de ustedes en persona. Créanme que tanto en las redes sociales como en persona procuro actuar tal y como yo soy. Procuro jamás aparentar algo que yo no soy. Porque caeríamos en hipocresía, en querer agradar a los hombres, en querer encajar en cierto grupo social. Y fíjate lo que Pablo, con lo que Pablo reprendió a Pedro, dice el verso 10 y 15. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado, por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amado, hoy en día hay gente de toda comunidad cristiana que exigen obras de la ley, que exigen cosas judaizantes como requisitos para que tú puedas obtener la salvación. ¿Sabes cuál es el verdadero evangelio?
cree en el Señor Jesucristo con fe, sabiendo que eres justificado por obras. No, sabiendo que eres justificado por gracia y por fe, reconociendo que la gracia es soberana de Dios y aceptándolo de todo corazón, ojo, con un genuino arrepentimiento. Ese es el verdadero evangelio que aquí Pablo nos menciona, que el hombre es justificado no por las obras de la ley, sino por Cristo, porque por las obras de la ley nadie es justificado, porque hoy en día hay buenas personas, hay gente que es moral, hay gente que es buena gente, hay gente que no es homicida, que no son ladrones, que no son personas malvadas, pero con el simple hecho de no tener a Cristo en su corazón, su eternidad ya está asegurada para el castigo eterno. No somos justificados tú y yo, amigo, por las cosas que hagamos o por lo que no hagamos, sino por medio de Jesucristo. Porque si no, imagínate, filántropos, millonarios que invierten sus ganancias en la caridad, ya estarían más que justificados, más que tú, más que yo. Y por eso Pedro fue reprendido por Pablo, porque fue hipócrita, fue doble cara, fingiendo algo que en verdad no era. Y le reprendió delante de todos, amigo. Ese es el carácter de un verdadero cristiano. No debemos ser contenciosos, y en verdad yo procuro no contender con nadie sobre cuestiones necias, como Pablo le decía a Timoteo. Pero cuando alguien viene a mí y me dice algo que va en contra de la Biblia, ahí es donde tú y yo debemos de tener ese valor para contender por la fe. No temas contender por la fe que ha sido dada a los santos. Y Pablo lo hizo. Y fíjate después qué manera tan preciosa termina este capítulo. En el versículo 18. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Hablando del pecado. Si lo que tú ya destruiste al ser lavado en Cristo lo vuelves a edificar, transgresor eres. Al igual que yo. Y dice el verso 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Tú y yo fuimos llamados no para vivir para un hombre, no para vivir lo que un hombre nos enseñe. Sí, hay amados hermanos que nos pueden enseñar, pero tú y yo no fuimos justificados para vivir para un hombre, para vivir para lo que un hombre diga. No, olvídate de eso. Es más, ni siquiera me sigas a mí. No, tú escucha y que sea Dios el que te guíe. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y lo que ahora vivo en la carne, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo 9 debe ser el anhelo de todo verdadero cristiano, de todo verdadero hijo de Dios. Estar juntamente con Cristo crucificado, cada día muriendo a nosotros mismos. Estar con Cristo crucificado en esa cruz para poder decir, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ese es mi mayor anhelo, hermano. Y debe de ser nuestro mayor anhelo como todo cristiano. El poder decir, ya no vivo yo, ya no es mi carne, ya no son mis pensamientos, ya no es mi manera de proceder. Ahora es Cristo en mí. Ahora Cristo vive en mí. Pablo lo logró. Y vemos en 2 de Timoteo 4:7 como dice Timoteo. He peleado la buena batalla y he acabado la carrera y he guardado la fe. Pablo lo consiguió. Tú y yo debemos conseguirlo. Poder decir, con Cristo juntamente estoy crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, cada día obviamente estamos en este mundo todavía, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¡Wow! Gigantesca verdad. No desechar la gracia de Dios. Porque si por la ley fuese la justicia, entonces Cristo murió en vano. Entonces Cristo vino en vano a la tierra. Entonces Cristo fue escupido, fue maltratado, le pusieron esa corona de espinas en vano, cargó la cruz en vano, fue latigueado en vano. Porque pues si la ley fuese la justicia, pues Cristo murió de más. No. Gracias a Dios que la justicia no es por la ley, sino por Cristo Jesús. Amén y amén. Eso es todo lo que les quería compartir esta noche. Que Dios me bendijo a mí
de Gálatas 2. Espero que les haya sido de mucha bendición y como siempre, ahorita terminando esta transmisión, abran sus Biblias, lean detalladamente Gálatas 2 y dejen que Dios les hable a ustedes. Dios les bendiga mucho a todos. Les envío un fuerte abrazo y un saludo en Cristo Jesús. Y nos vemos primero Dios el día viernes en nuestro tema que vamos a tener a las 10:30 de la noche. Dios les bendiga a todos. Maravillosa noche.